Bueno, el día de hoy vamos a conocer una historia de Fernando Arévalo, quien tuvo parálisis facial, y vamos a hablar sobre todo el proceso que vivió, el proceso de recuperación y cómo lo sintió él en carne propia. Bueno, cuéntanos, ¿cómo y cuándo comenzó tu parálisis? La parálisis más o menos me dio hace unos 2 años atrás. Estaba en un lugar donde todos los días pasaba estresado, muy estresado, preocupado, y fue todo eso que se acumuló. Entonces, como 2 días antes que me diera la parálisis, fue que me comenzó a doler el brazo izquierdo, mucho. Un dolor muy agudo, muy fuerte. Y de ahí comenzó el oído izquierdo, a dolerme ¿Ya? mucho. Ajá. Ya eso fue al tercer día, me comenzó a doler la cabeza, muy fuerte, que era un dolor insoportable y me quemaba. Era como que mi cabeza era una olla de presión. Y no me acuerdo más. Que estaba sentado en una cama como en litera y me dolía la cabeza y estaba cogida la cabeza, la nuca, atrás porque me dolía eso. Y no me acuerdo más. Solo me acuerdo que estuve ahí sentado y me caí de la litera. Y cuando me levanté, ya me levanté en un hospital con la mitad de mi cuerpo paralizado. O sea, toda la mitad izquierda de mi cuerpo paralizado. Entonces, ahí comencé a darme cuenta. Entonces, estuve en el hospital como unos 3 días. De ahí me llevaron al lugar donde estaba. Y entonces, la terapia era muy lenta, no todos los días, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que no recibió una terapia adecuada de cómo No, tendría que haber sido? no, era porque era más o menos que el doctor, el especialista, me dijo que vaya más o menos una vez al día, o sea, 5 veces por semana más o menos. Ya. Entonces cuando yo recibía era una terapia de exagerado, 1 o 2 veces a la semana. Entonces se me complicó y me duró mucho y no llegué al punto de curarme bien, o sea, de la parálisis. Entonces como a los 6 meses de esfuerzo propio de mí mismo, comencé a mover mi pie, yo solo, mis dedos, mis manos. Me recomendaron que me consiga, ¿no?, una pluma de algún ave y con eso que comience a darle estimulación a mi pie y Claro. con eso. Y después igual comencé a mi mano comencé a mover los dedos y me dieron una pelotita para la mano izquierda, que me la moví. Entonces poco a poco fui como queriéndole hacer fuerza. Pasó como a los 9 meses al año, ya pude pararme un poco, caminar un poco mejor. Y bueno, poco a poco fue la rehabilitación, pero no tuve la rehabilitación completa. Claro. Continuemos. ¿Qué cambios o cómo le cambió la vida después de haber tenido la parálisis? O sea, al principio fue como que extraño, ¿no? Porque en la parálisis el rostro como que se te pone mal, feo. Entonces era como que extraño, la gente te ve extraño y todo eso, pero a pesar de los días uno va asimilando un problema, porque o sea, no es algo que tú lo hiciste, o sea, que tú lo hiciste, sino algo que te pasó. Entonces poco a poco fue asimilando y con la terapia, ¿no? Como digo, demoró mucho, pero eh, poco a poco fue cambiando, el otro fue haciendo. Y me di cuenta que no era solo yo el que le pasó ese caso, sino varias personas que estaban mejor o peor que yo. Entonces fue un impacto al principio duro, muy duro, pero con el pasar del tiempo y con el tratamiento y con la terapia y la voluntad de uno mismo ya fue asimilando y poniendo de parte de uno para que vuelva toda la normalidad. Bueno, esta es una historia de Fernando Arévalo, que es un personaje de resiliencia, que nos demuestra que junto a la terapia y más que toda la voluntad que lleguemos a poder nosotros, podemos salir de los problemas que podamos tener.